Bueno, así que nosotros nos servimos de esa aventuranza que salió de la misma boca de Jesucristo enseñando a sus discípulos. Así que me gustaría que me acompañen en esta oración para empezar el día de hoy. El que pueda ponerse de pie en reverencia al Señor, muy agradecido. Padre Dios bueno, Dios de gloria y misericordia, te damos gracias por tu amor y por tu presencia en este lugar. Te pedimos, buen Dios, que no solamente seas tú, Señor amado, con nosotros, sino que seas tú en vosotros, Señor Padre Celestial. No solamente, Padre, queremos invitarte a esta reunión, a este culto, sino que seas tú el que lo dirija y tu Santo Espíritu con nosotros. Bendice a cada hermano que se ha dado cita aquí, Padre Celestial, que cuando salgan de este templo, Señor, salgan sabiendo que tú los acompañas y tú estás con ellos, Señor. Aquellos que no han podido llegar, bendíceles, guárdales y aumenta la esperanza para otro día de adoración y alabanza. Aquellos que se conectan a través de las redes sociales, acompáñales, Señor, y acurrúcalos donde quiera que se encuentre el carro, el hogar, los trabajos. Tú eres el Dios que no tiene límite, Padre Celestial. Así, Señor, toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. No se sienten porque nuestro Señor Jesucristo nos da consuelo y cuando tenemos un dolor usamos cremita para el cuerpo, ¿verdad? Por entonces Jesucristo y su Espíritu Santo es como un ungüento. Así que le pedí a nuestro ministro Ariel si podemos ministrar brevemente el cántico, ¿verdad? Tu nombre es como un ungüento. Sí. Nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Decláralo, iglesia. Tu nombre es como ungüento derramado, derramado, ungüento que sana, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí, Aleluya. Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Cántalo una vez más. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Vive Dios. Jesús. Gloria a Dios. Jesús está aquí con nosotros y anda con nosotros. Esa es vuestra fe, iglesia. En Lucas 17 se habla de una historia donde 10 leprosos fueron sanados. 10 leprosos fueron sanados. Un milagro tremendo del Señor. Pero hay algo que sucedió. Dice, entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y a sus pies dándole gracias. Aquí habemos más de uno, pero ustedes son ese uno, iglesia, porque Dios quiere que seamos una iglesia agradecida. Así que no nos quedemos como los otros 9 que no regresaron al maestro a darle las gracias. Así que seamos ese uno y que se sienta en el cielo que somos un pueblo agradecido. Y acompáñenme en esta oración de gratitud, porque esta semana aquí hay personas que recibieron contestaciones a sus oraciones. Hubo noticias buenas de diagnósticos negativos. Hubo unión en familia. Hubo aumento de fe y esperanza. Y no podemos olvidarnos que Dios está con nosotros ayudándonos. Así que oremos, por favor. Padre, mi buen Dios, gracias. Gracias, Señor, te damos. Me uno a este pueblo, Señor, que tú nos miras con amor desde el cielo y nos miras a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Queremos ser, Señor amado, ese uno que viró para darte las gracias, y queremos pedirte, Señor, que nos perdones por las veces que no hemos creído que nos merecemos todo. No porque necesariamente lo digamos con nuestras bocas, sino porque nos olvidamos de decirte gracias, Jesús. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones. Gracias por los recursos, Señor amado, que tú has puesto para que podamos adorar, Señor, tu nombre, mi Dios. Gracias por la familia. Gracias por darnos la salud que tenemos, mi Dios. Padre, yo te presento a mis hermanos. Tú los conoces. Tú sabes, Señor, lo que has hecho en ellos. Pon en ellos, Señor, tu mano y ayúdales, Señor, a tener constantemente un corazón agradecido, porque, Señor, si no es por ti, nada somos, Dios, nada somos, Padre Celestial. Que si alguien nos mira, que miren a Jesús y podamos decirte gracias. Que si alguien, Señor, cree que lo hicimos bien, que sea por tu gracia, Señor, porque es tu amor que nos ha llenado, Señor, de misericordia. Así, Padre Celestial, yo te pido que luego de esta oración mis hermanos se vayan de aquí con un corazón agradecido de lo que tú vas a hacer y sigas haciendo en ellos y su familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues como ustedes saben, estamos en culto de oración, y ahora tenemos la participación de nuestro amado hermano Elicha Calderón. Así que va a pasar por aquí y nos va a bendecir con una oración por la expansión del reino y la palabra de Dios sobre toda la tierra y toda persona en el mundo. Aprovechemos este espacio para seguir orando y ministrando. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bendito Dios, Dios les bendiga, amados. Lo cierto es que en los tiempos en los que estamos, como que, yo no sé usted, pero yo he percibido como si fuera como una tiniebla que abarca gran parte de la tierra, abarca nuestro país, abarca tantos lugares. Y yo meditaba en eso, gloria al nombre del Señor, y lo que venía a mi mente y lo que he escuchado por muchos hombres y mujeres de Dios en la predicación ha sido: ¿qué tiempo de hablar la palabra de Dios? ¿Qué tiempo de predicar? Que mientras con el tiempo la iglesia se ha ido silenciando, en un momento eran los códigos estos de sonido, había que bajar el volumen y nosotros accedimos, y ciertamente pues debemos estar en paz con todo el mundo en cuanto sea posible. Después empezaron a regularnos los cultos al aire libre. Después empezaron a decir que no se podía orar aquí, que no se podía orar allá, de que no se podía. Y la iglesia fue accediendo y fue accediendo y fue accediendo. Y lo cierto es que lo que nos hace iglesia es precisamente la predicación. Yo no sé si usted está consciente que hay muchas religiones, pero el querigma, esa proclamación del evangelio, esa predicación es única del cristianismo. Es lo que nos destaca. Es tan importante que el apóstol Pablo dijo que las personas iban a ser salvas por la locura de la predicación. Es una locura, no tiene sentido. Humanamente posiblemente no tenga sentido,
Y usted empieza abre una Biblia, lee un texto bíblico, empieza a predicar, y esa predicación que usted está dando, posiblemente esa persona muchas cosas no la entienda. Si no ha escuchado el Evangelio nunca antes, posiblemente no lo entienda. Pero hay un Espíritu Santo que obra en medio de la predicación. Hay un Espíritu Santo que activa ese chip que traemos todos por dentro, que Dios nos los puso desde que nosotros fuimos creados, que nos dice que eso que ese hombre o esa mujer de Dios está proclamando a través de esos altoparlantes, a través de esas bocinas, a través de ese micrófono, es de Dios. Amado, yo he visto campañas evangelísticas que en medio de un coro pasa la gente a convertirse. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta noche oramos por la expansión del Evangelio. Pero la expansión del Evangelio es a través también de la predicación. Por mucho tiempo hemos dicho que tenemos que vivir el Evangelio, que tenemos que hacer obra social para que ese Evangelio sea encarnado, y es cierto. Porque el equilibrio de la palabra de Dios es perfecto. Pero hemos silenciado la voz de la iglesia. Nos hemos silenciado a nosotros mismos. Yo les pido que usted se ponga de pie en cuanto le sea posible y que haga esta oración conmigo. Adorado el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Señor Padre amado, venimos delante de tu presencia, Padre. Señor, a nosotros nos ha sido dada una comisión que en muchas ocasiones se ha vuelto una omisión. Señor, venimos delante de ti, Señor, número uno, pidiéndote perdón por las veces que hemos fallado y que hemos callado cuando hemos debido hablar tu palabra, Señor. Por esas veces donde hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con alguna persona y no lo hemos hecho. Por aquellas veces en que hemos fallado en ese sentido, Padre. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de hablar tu palabra con denuedo. Que nos unja, que nos llene de tu Espíritu Santo, aleluya. Para que podamos hablar correctamente lo que tú nos has enviado a hablar, adorado el nombre del Señor. Del mismo modo, Señor, te pedimos por cada persona, cada evangelista, cada misionero, cada pastor, cada profeta, apóstol tuyo, Señor, a lo largo y lo ancho del mundo, Señor. Que de la misma manera, Señor, podamos hablar tu palabra, podamos proclamar que Jesús es Salvador, que Jesús es Señor, que solo en Jesús hay salvación, que solo en Él hay liberación, aleluya, que solo en Él hay vida eterna, adorado el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, y que podamos proclamar que Cristo viene, aleluya. Señor, derrama de tu poder sobre tu iglesia, Dios. Derrama tu poder, aleluya. Que aunque hayan vientos adversos, Señor, la iglesia pueda continuar hacia adelante. Que hombres y mujeres desde donde están, Señor, se puedan levantar y que puedan proclamar tu palabra para que el Evangelio se extienda a lo largo y lo ancho, Dios. Señor, humildemente te pedimos perdón y te damos gracias, porque sabemos que tú estás trabajando con nosotros, Dios. Te bendecimos, Dios, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Continuamos, hermanos, celebrando el regalo de la oración que Jesucristo nos dejó. Y en esta ocasión, nuestra hermana adoradora, Anel Carvajal, va a pasar por aquí y va a hacer una oración por el motor que necesitamos para que esta obra continúe y la expansión del reino, que es por una fe inquebrantable de que todo lo que Dios hace es bueno y se cumplirá su palabra en nosotros.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Lo que queremos, ¿verdad?, en esta noche es que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Para que esa fe sea el reflejo de Cristo en nosotros, ahora en este mundo, como estaba hablando Elisha, este mundo que todo nos está atacando. Pues nosotros vamos a hacer ese reflejo por medio de la fe. Que seamos valientes y podamos, ¿verdad?, el crecimiento de la iglesia. Y hay una parte que, aparte, ¿verdad?, de ese ejemplo, siempre me gustó el pasaje donde Pablo habla dice, doy gracias a Dios, el cual sirvió desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, a Timoteo, que le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Así que eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, que nosotros podamos ser reflejo de esa fe no fingida ante el mundo. Amén. Y esa va a dar la victoria a la iglesia como tal. Así que vamos a pedir al Señor esa fe, que aumente nuestra fe para que cada día podamos ser ejemplo de ese poder que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas también. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque venimos ante ti, Señor, declarando, Jehová, que en fe, Padre amado, veremos milagros, veremos prodigios, seremos testigos, Padre amado, del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos des, Padre amado, esa fe inquebrantable, Padre amado, para poder, Señor, batallar contra las acechanzas del enemigo en estos últimos tiempos, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, Padre amado, a toda verdad. Nos dirijas, Padre amado, a poder llevar el evangelio limpio, un evangelio con fuerza, Padre amado, un evangelio sin temor, Padre amado, ante la gente que está, Padre amado, acusando de que la iglesia no tiene parte ni suerte en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Señor, te pedimos, Padre amado, que podamos imitarte a ti, Padre amado, y podamos, Señor, en fe ver la gloria que tú tienes para tu iglesia, la victoria que tú tienes para tu pueblo. Señor, declaramos en fe, Padre amado, que tuyo es el poder y la gloria y por los siglos de los siglos, Señor, y que nada ni nadie podrá, Señor Jesucristo, destruir el propósito que tú tienes para tu iglesia, Señor, para la cruzada, Padre amado, y para el mundo entero, Padre celestial. Declaramos en fe, Padre amado, de que tú harás la victoria hecha en ti, Señor, de que tú reflejarás, Padre amado, a tus hijos en victoria, Señor. No los dejarás en vergüenza, Padre amado, sino que los levantarás a lo alto, Padre amado, porque tu victoria, Señor, ya está hecha, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Santo, Cristo vive, amados. Antes de continuar con nuestra clase bíblica de hoy, tenemos que adorar a Dios por medio de nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Tenemos aquí cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Así que si pueden lo ujera ayudando con el ofertorio, muy agradecido en lo que cantamos un corito. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús,
que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, buen Dios, todo es tuyo, mi Dios, todo es tuyo. De lo que tú nos das, Padre, nosotros adoramos tu nombre a través de los diezmos y las ofrendas. Yo te pido, buen Dios, que seas tú dando el conocimiento y la ciencia para que sean utilizados responsablemente, Señor, para la expansión de tu reino, mi Dios. Gracias te doy por todos los que han podido ofrendar, y al que no ha podido, mi Dios, llénalo de tu presencia y dale provisión en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Amados, cuando estábamos abajo en el comedor, los que cogían las clases los que están cogiendo las clases de bautismo bajaban. Ahora que estamos aquí arriba, los que van a coger las clases de bautismo van a subir, ¿verdad? Van a subir al salón. Suben la escalera 404, ya fue preparado por nuestros ujieres. Y entonces pues ahora pasamos a nuestra clase bíblica. Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa y vamos a estudiar su palabra en esta noche. Quiero empezar mencionándoles que no se trata del hombre, se trata del propósito de Dios. Así que con eso en mente quiero que usted me acompañe a estudiar la palabra en esta noche. Y en la noche, voy a sacar esto de aquí. Está bien, gracias. En la noche de hoy vamos a hablar sobre 3 cosas importantes. Y tenemos 3 objetivos en la noche de hoy. Número 1, vamos a analizar las características del reino de David. Número 2, vamos a interiorizar la necesidad de tener un carácter acorde al carácter del Señor. Eso es muy importante. Así que número 1, vamos a hablar sobre las características del reino de David. En segundo lugar, vamos a estar hablando o interiorizando la necesidad que tenemos de tener un carácter conforme al reino del Señor. Y en tercer lugar, vamos a resaltar la conducta cristiana que debe caracterizar a los herederos del reino. Así que pido, Señor, que tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que sea prosperada en cada corazón y en cada vida, Señor, por la cual tú la enviaste. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Así que vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo de lo que fue el reino de David. Yo sé que las letras están un poquito pequeñas, no pretendo que usted las lea desde allá, pero yo les cuento. En 2 de Samuel, puede buscarlo en su Biblia, el capítulo 8, nos habla un poquito sobre cómo fue el reinado de David. Y David, siendo un hombre, ¿verdad? Para tener este trasfondo, siendo un hombre que era sencillo, yo le digo como el quinto pajarillo, ¿verdad? Que nadie le hacía caso, estaba con las ovejas y sus hermanos eran los que resaltaban, ¿verdad? Eran los que eran parte del ejército.
y sus hermanos eran muy guapos, ¿verdad? Si leemos esa parte de la historia, eran hombres altos y, ¿verdad?, impresionantes. Sin embargo, como les decía, no se trata del hombre, se trata del propósito de Dios. Y cuando Dios llama a David, ¿verdad?, que no vamos a entrar necesariamente en la historia de cómo fue llamado, habla estos versículos que donde quiera que David iba, administraba con justicia y con equidad. Esto fue cuando él ya era rey. Y quiero que tengamos en mente cómo fue su reinado, porque evidentemente, según lo que la palabra nos cuenta, fue un reinado que tuvo victoria y éxito a donde quiera que él iba. Así que el reinado de David fue un reinado lleno de victorias. Él era un guerrero. David era un hombre que conocía de guerra, de armas, y aunque nosotros podemos ver su corazón en los salmos, ¿verdad?, que vemos tal vez esa ternura, ¿verdad?, y vemos sus emociones, y muchos nos identificamos con él. Ciertamente él era un hombre fuerte, ¿verdad?, porque para hacer todo lo que él hizo, Dios sabía a quién escogía. Así que no está mal que uno sea más fuerte en carácter, ¿verdad?, y me estoy refiriendo a la personalidad, y otros tengan una personalidad más suave. No se trata del hombre, se trata del propósito de Dios, y Él llama a quien Él quiere, ¿verdad?, que cumpla su propósito. Así que este reinado de David fue un reinado, dijimos, victorioso y lleno de éxito todo el tiempo, pero ciertamente fue un hombre de guerra. David disfrutaba en el tiempo que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, ¿verdad? Y en este momento que vamos a entrar a la palabra, él disfrutaba ya había tenido muchas victorias, había ganado muchas guerras, había conquistado muchas tierras, y él estaba casi, por decirlo así, ya como jubilado, en el retiro, no jubilado, en el retiro, debo decir. Y viene esta palabra del Señor, que es donde yo quiero que usted vaya conmigo, a 2 de Samuel, capítulo 8. 2 de Samuel, capítulo 8. Y dice la palabra que en el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y esta palabra de Dios viene a David porque él sentía una preocupación, porque él había sido un hombre de guerra, había alcanzado muchos éxitos, pero el arca de Jehová estaba en tiendas, ¿verdad? Y él, dándole un poquito de trasfondo de esta historia, él quería, ¿verdad? La lectura es 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Que les tengo aquí unos versos en la pantalla para darle un poquito de trasfondo en qué momento histórico es que nos vamos a ubicar hoy. Y él tenía esa preocupación, pueden buscar los versículos que están ahí. Él tenía un poquito de preocupación porque el arca de Jehová estaba en una tienda y él tenía casa, reinado, sin embargo, ¿verdad?, como él amaba al Señor y tenía esta relación tan tremenda, decía, el arca de Jehová está en tiendas, ¿verdad? Y él quería hacerle un templo a Jehová, ¿verdad? Ese era su deseo. Y dentro de esto se desarrolla esta historia que vamos a ver hoy en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Como dato histórico les comento que él, le quiero hablar un poquito sobre los fenicios, pero antes de eso quiero mencionarles que él le comenta al profeta que él tenía este deseo, y al profeta le pareció bien. Dice de los versos del 3 al 17 de 2 de Samuel que el plan pareció bien al profeta, pero Dios tenía otros planes. Y a veces usted y yo podemos tener esta gran idea, podemos tener unos planes que si usted los comparte con otra persona pueden ser buenísimos, pero siempre es importante consultar con Dios, porque nos narra la palabra que durante la noche Dios le habla al profeta y le dice que él tenía otros planes. Así que en esta medida, por decirlo así, o en este escenario, es que se desarrolla lo que vamos a estar viendo hoy en 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a estar viendo del verso 12 al 16. Y la pregunta que les presento, ¿qué ocurrió en este pasaje? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues miren, básicamente Dios hace promesa a David. Él tiene esta preocupación de que quería construirle un templo al Señor, y Dios habla al profeta, y en el versículo 12 le habla que después de él iba a levantar un linaje y que descendería de él
¿verdad? Ese linaje iba a descender de él para que Dios afirmara su reino. Eso está en el versículo 12, ¿verdad? Si usted lee, dice que cuando sus días sean cumplidos, a través del profeta le dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Tú no lo vas a hacer, pero de tus entrañas va a salir uno que va a afirmar tu reino. El hijo de David, ¿verdad? Salomón, en el versículo 13, yo sé que ustedes tienen su Biblia, así que me gustaría que me acompañaran para yo no hablar solita. No quisiera que esto fuera una charla, sino que conversáramos. En el versículo 13, Isaac, si me puedes leer, dar lectura. Ahí lo que tengo es un resumen. Se fue de la pantalla, pero si me puedes dar lectura en el versículo 13 del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Así que él le dice, mira, él, tu hijo, ¿verdad? El descendiente tuyo, él es el que va a edificar casa a mi nombre. No tú, él es el que va a edificar casa a mi nombre. Y luego, en segundo lugar, Dios le dice que va a afirmar su trono para siempre. Así que Dios le dice dos cosas a David. Número uno, que su hijo era el que iba a edificar casa. Y en segundo lugar le dice que ese trono él lo iba a afirmar para siempre, ¿verdad? Lo iba a hacer fuerte, un reino fuerte. Salomón edificaría un templo, pero Dios tenía que edificar otra casa que Salomón no podría levantar. Y antes de ir ahí, quería compartirles un dato histórico que estaba en el slide anterior, y es que esta historia se desarrolla en una área donde estaban los fenicios. Los fenicios es lo que conocemos como los cananeos. Y esta gente, para que usted tenga un poquito de historia, está bien interesante, fueron los que desarrollaron gran parte de nuestro abecedario, como lo conocemos hoy día. No exactamente igual, pero gran parte de lo que conocemos como nuestro abecedario lo desarrollaron los fenicios, ¿verdad? Que ellos, como sus tierras no eran muy fértiles, pues decidieron irse a negociar lo que eran las telas en el mar, ¿verdad? Eran mercaderes, eran comerciantes. Así que todas esas tierras que originalmente eran de los cananeos, ¿verdad? Y que fueron conquistadas, pertenecían a ellos, pero le dejo ahí ese dato. Así que hoy uno de nuestros objetivos era que íbamos a ver ese reino de David como era, y dijimos que era un reino exitoso, que era un reino victorioso, y que donde quiera que él iba, Dios le daba la victoria. Y que él tenía en su corazón, ¿verdad?, el deseo de afirmar casa a Jehová, pero Dios tenía el plan de que fuera su hijo, su descendencia, era el que iba a edificarle casa a Dios. Importante que después de esto Salomón tal vez tenía un carácter más apacible, ¿verdad? Cuando usted mira el perfil de quién era David, y ustedes saben que él estuvo un tiempo que tenía 400 hombres y correteaban, ¿verdad? Yo digo correteaban, pero iban por el territorio. Eso era antes de Saúl ser muerto. Era un hombre de guerra, ¿verdad? Y se formó, de hecho, para enfrentar a un oso y a los leones. No era un teddy bear, un oso molesto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo. Yo no lo he visto de frente, pero eso es una cosa impresionante. Lo he visto en televisión, es una cosa impresionante. Y realmente Dios formó a David de esa manera porque Dios tenía propósito con David. Necesitaba un hombre que tuviera ese carácter, necesitaba un hombre que tuviera ese amor por Dios era conforme al corazón de Dios. Así que era importante que David fuera de la manera que era. Sin embargo, Salomón era un tipo más apacible, era un hombre de mucha sabiduría, pero ciertamente ya él cogió el reinado cuando ya estaba todo mucho más tranquilo. Así que él era el que Dios había designado que edificara casa a Jehová. Dice la palabra que Salomón edificaría un reino, pero no podría levantar el reino que venía nuestro Señor Jesucristo a levantar. Y yo quiero que usted vaya conmigo, ¿verdad? Y eso se refiere a la iglesia, que vaya conmigo a Efesios 2, versículos 20 y 21. Wanda, si me le puedes dar lectura. Efesios 2, versículos 20 y 21.
piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que Jesucristo es nuestro fundamento, ¿verdad? Era el fundamento de los apóstoles y los profetas, y Él es la principal piedra del ángulo de nosotros. Así que esa iglesia tenía que ser edificada. El versículo 21 dice que todo el edificio, ¿verdad? Todo lo que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, santo en el Señor. Y la idea central de esta noche es precisamente hablar del carácter de los que pertenecemos al reino de Dios, de ese carácter, ¿verdad? Hablamos de David, hablamos de su perfil, ¿verdad? De su personalidad, hablamos de su hijo Salomón, pero lo más importante que queremos ver en esta noche es cómo debe ser el carácter de los que pertenecemos al reino de Dios. Gloria a Jesús. Y aquí Isaías capítulo 11 nos habla un poquito de cómo sería ese reino de Cristo. ¿Cómo sería ese reino de Cristo? La palabra nos enseña cómo, ¿verdad? Ya estaban profetizando cómo iba a ser ese reinado de Cristo. ¿Qué fue lo que Isaías profetizó? Del linaje de Isaí vendría el Mesías, un descendiente directo de David. Así que ustedes saben que Jesús viene de la genealogía de Isaí. ¿Verdad? Aquí no se resalta a David en este versículo, pero la palabra nos habla de que él viene de la descendencia de Isaí, porque no se trata del hombre, se trata del propósito de Dios. Dice el versículo 2, si nos lo puedes dar lectura, Elizabeth. Isaías 11, versículo 2, y ahí nos vamos a detener un poco. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gracias, Elizabeth. Así que aquí vemos cómo es nuestro rey. Pues miren, ya el profeta estaba diciendo muchos años antes cómo iba a ser el Mesías, ¿verdad? Cómo iba a ser ese reinado, y el dirigente de ese reinado, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Dice que iba a ser depositado sobre él espíritu de sabiduría. Y ese espíritu de sabiduría le iba a servir para que tuviera inteligencia suprema para que él entendiera cuál era el propósito de su investidura. Así que nosotros también necesitamos ese espíritu de sabiduría y entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros logramos entender eso, a veces vivimos más relajados, porque a veces usted y yo nos preocupamos mucho o nos afanamos por las cosas que nos pasan a nosotros. Pero cuando nosotros vamos al pensamiento de que no se trata de mí, se trata de Él, que no se trata de mí, se trata del plan de Él, pues uno como que vive más, si lo analizamos profundamente, uno como que vive más tranquilo, porque mira, al final del día, es la agenda de Él, es que se cumpla su propósito. Y usted y yo, que somos sus hijos, que somos parte de su reino, estamos aquí como buen soldados para cumplir lo que Él quiera, lo que Él quiera hacer con nosotros, que a veces es diferente a lo que nosotros teníamos planificado muchas veces, como ¿ve el plan que tenía David? Él tenía en su corazón, yo quiero hacerle un templo a Dios, y usted dirá, eso es muy loable, qué bueno, quería hacerle un templo a Jehová Dios, pero Dios tenía otros planes, así que así pasa muchas veces con nosotros. Así que es importante tener el espíritu de sabiduría para nosotros entender el alcance del propósito de Dios en nuestra vida. También dice ese versículo que iba a ser investido de espíritu de inteligencia y discernimiento espiritual. Y así sabría cómo actuar en cada circunstancia del reino. El Espíritu Santo nos revela cómo actuar y nos revela cuáles son las prioridades en la vida de nosotros. Miren, vivir sin el Espíritu Santo, eso es una cosa como que no se puede. De hecho, Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador esté con ustedes y les dirija a toda verdad, les guíe, les hable. El Espíritu Santo habla, redarguye. Es como una cosa, y tal vez trabaja con nosotros de formas diferentes, pero trabaja.
Él es real, Él es una persona a quien le podemos hablar, a quien le podemos decir cómo nos sentimos. Y Él se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios. Siempre, no perdamos eso de perspectiva, siempre el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en nuestra vida conforme al propósito de Dios, conforme a su plan, conforme a lo que Él quiere establecer con cada uno de nosotros. Las otras cosas son como bendiciones o beneficios marginales, porque Dios es bueno, porque nos ama, y ¿verdad? Y los padres, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial le va a dar cosas buenas a aquellos a que se los pidan. Pero lo más importante es que nosotros menguemos y que Él sea exaltado. ¿Sí? Otra de las cosas, espíritu de consejo. Así lograría alcanzar sus objetivos. Porque Él es consejero, Él es Dios fuerte, ¿verdad? Y dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque tenemos un Padre que cuando no sabemos qué hacer, podemos decirle, oh Señor, a mí me gusta mucho un verso que lo dijo Salomón cuando oraba, que decía, Señor, yo no sé ni entrar ni salir, ¿verdad? Lo estoy diciendo en mis propias palabras. Y era cuando él se le entregaba a aquel pueblo y él fue muy honesto y dijo, Señor, yo no sé ni entrar ni salir. Eso quería decir que él no tenía idea de cómo iba a manejar aquel pueblo tan grande. Y yo muchas veces hago mío ese versículo y le digo, Señor, en distintas cosas en mi vida, yo no sé ni entrar ni salir, no sé aquí qué voy a hacer, si voy para adelante o voy para atrás, o me quedo de parada o sigo caminando. Pero el Espíritu Santo de Dios es consejero. Y dice su palabra que Él nos va a guiar a toda verdad. Echemos mano de eso, hablemos con Él, digámosles cómo nos sentimos. Algunos de ustedes, no voy a pedir que me cuente, pero alguno de ustedes alguna vez ha tenido que tomar una decisión sumamente importante. Yo no diría que de vida o muerte, pero usted sabe que el impacto de su decisión va a repercutir por los próximos años en la vida de usted y de su familia. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Sí, le ha pasado. Miren, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es consejero, que nos aconseja, que nos habla. Nos habla, créalo, porque eso es cierto, eso es real. Hay algo muy importante que está en Romanos. Discúlpenme, es algo por aquí importante. Espíritu de poder también iba a ser investido porque la palabra en hebreo es Geburah, no sé si la estoy leyendo correctamente, pero esto está asociado al título de Dios fuerte. Dios es fuerte y Él es nuestro Padre. Ustedes saben tener un papá que nos cuide, el Dios todopoderoso, que usted pueda ir por ahí tranquilo, que usted tenga el mejor consejo al alcance, que contemos con su Espíritu Santo. Somos bendecidos, pero tenemos una ciudadanía y como parte de ese reino también tenemos que comportarnos. Espíritu de conocimiento, que es conocimiento de la voluntad divina, que inspira a vivir piadosamente. Temor de Jehová, que es saber que en algún día nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Temor no es de miedo, sino de respeto, de reverencia a lo que dice su palabra, a lo que Él me enseña, a que yo reconozco, Señor, que tú siempre tienes la razón. Que a veces usted tal vez por su trayectoria profesional o de vida, usted tiene una experiencia que bueno, gloria a Dios porque Dios usa eso. Pero mire, nosotros al final del día no sabemos nada delante del Señor. Él es el que lo sabe todo. Y tenemos que tener esa humildad delante del Señor, decirle, Señor, tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de ti, nada podemos hacer. Las fortalezas que podamos tener son para glorificarte a ti. Si alguien dice algo bueno de nosotros, Señor, eso es para glorificarte a ti. La gloria es tuya, esa ofrenda te pertenece a ti. Y en mis debilidades, hazte fuerte, Señor. Toda la gloria es de Él. Nosotros menguamos y Él es el que se crece. Aleluya. Y ahora sí, Romanos 14:17 nos dice, le voy a pedir a Dani que me vaya buscando Mateo 7:20. Lo que yo leo aquí, Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son cosas que nos deben caracterizar a nosotros como parte del reino del Señor.
Nosotros somos sus súbditos. Y la justicia nos debe caracterizar, ¿verdad? Ser hombres y mujeres justos. Ser hombres y mujeres pacificadores, como ahorita el hermano leía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? No rebuleros, perdónenme las frases, o personas que seamos pendencieros, que son estas personas que les gusta estar buscando bulla, buscando problemas en el chisme, echándole leña al fuego. Eso no es una característica de alguien que pertenezca al reino de Dios. Así que es importante que seamos pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Mateo 7:20, Dani. Amén. Así que miren, por sus frutos los conoceréis. Miren, el mundo puede tener, como decía el hermano Elisha, esa sombra, esa tiniebla. Eso es ahora como una moda y una cosa. Pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Y a veces vamos a ser la única voz que se levanta donde Dios nos ha colocado a trabajar. O en nuestro vecindario vamos a ser la única voz o esta voz distinta a todo lo que los demás creen. Pero tenemos que ser fiel a Dios. Porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando nosotros vivimos de una manera justa, de una manera pacificadora, el Señor, siempre usted va a salir bien y yo también. Siempre vamos a salir bien porque Dios va a honrar su palabra en nuestra vida. Aleluya. Hablemos de la conducta cristiana que caracteriza a los que son de Cristo, ¿verdad? Y esta es la parte buena dentro de todo lo que hemos hablado. Son los rasgos peculiares que distinguen a usted y a mí del resto de las personas. Los que somos parte de ese reino, que militamos en el Señor, tienen que haber unas características que nos distingan, que nos hagan diferentes. Y usted puede ser simpático, y usted puede tener buen delivery haciendo las cosas, pero hay cosas que tienen que distinguirnos, ¿verdad? La paz, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser personas dadas a la justicia, tenemos que ser personas bondadosas, y hay cosas que nos tienen que distinguir. Y a mí me gusta hablar mucho de la vida práctica cristiana. Así que yo le voy a invitar a que usted venga conmigo a Romanos 12. Y vamos a ver esos versículos del 9 al 20. Yo traje aquí unas imágenes. Yo soy un poquito visual, por lo general. Y traje aquí unas imágenes que nos iban a ayudar a entender estos versículos. Yo sé que no se ve bien por la luz, pero yo les cuento. Entonces vamos a estar en Romanos, capítulo 12, versículo 9. Sheila, ¿nos puede leer ese versículo 9? Y Anet el 10, después que Sheila lo lea. Sí, es que está pequeñito para verlo desde allá. Sí. Anet, gracias. Gracias, Sheila. Así que miren, nuestro amor tiene que ser, Anet, nuestro amor no puede ser de mentira, tiene que ser real. Esa palabra está de moda. Tiene que ser real. Usted tiene que ser transparente. Y dice la palabra que parte de lo que nos caracteriza como parte del reino de Dios es que nuestro amor tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser verdadero con las demás personas. Versículo 10, Anet. 12:10. Sí, 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que miren, prefiriéndonos los unos a los otros. Siempre vamos a bendecir a los de nuestra casa. Pero el amor es lo que distingue a los que son los hijos de Dios. Como decían, mirad cómo se aman. Ese verso bíblico, mirad cómo se aman. No, esos cristianos, es que esa gente es otra cosa. Y yo siempre digo que a mí me preocupa mucho a veces en los trabajos cuando alguien dice que es cristiano y es un vago. Yo sufro porque, miren, eso es un mal testimonio. Al contrario, es hijo de Dios, tiene que decir, no, esa gente hace su trabajo, hace su trabajo con excelencia. Y es una oportunidad que Dios nos da a veces estar en distintas plataformas para testificar de Él. Si tal vez no tenemos la oportunidad de tener una Biblia y predicarle, pero con nuestra vida, eso habla más alto que las palabras, hermano. Nuestra manera de hacer las cosas habla más alto que las palabras. Que yo pararme con un altoparlante, no digo que eso esté mal. Gloria a Dios por la gente que lo hace. Pero cuando no tenemos la oportunidad de hacer eso, en la plataforma donde Dios nos pone, miren, el amor nos distingue, ser pacificadores nos distingue,
Ser dados a la justicia nos distingue y Dios honra eso. Usted no va a quedar en vergüenza. Otra de las cosas que nos enseña este verso, ¿verdad? Este capítulo, está en el versículo 11. Ana Yancy, si nos puedes dar lectura. 12:11, Romanos 12, versículo 11. Y Almani me lee el 12, por favor. Gracias, Elizabeth. Gracias, hermana. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, Versículo 12. Gozoso es la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. amén. Gracias, Yancy y Armani. Miren, me adelanté ahorita un poquito, pero no podemos ser vagos. Eso de que un cristiano vago, perezoso, es lo mismo, es igual a perezoso. Vago es igual a perezoso. Y el libro de Proverbios habla de eso, infinidad de versículos. Tenemos que ser personas diligentes. Eso nos caracteriza como personas que militamos, que pertenecemos al reino de Cristo. No podemos dejar para mañana lo que nos toca hacer hoy, ¿verdad? Y ahí les puse como con cómics. Tengo muchos propósitos del año nuevo, pero los voy a poner en las manos de Dios. Ahí como Dios quiere. No, hermano. Dios nos dio unas manos, nos dio un cerebro, nos dio un cuerpo para nosotros ejecutar lo que nos toca hacer, ¿verdad? Y modelar y vivir su palabra. Así que no nos debe distinguir ser vagos, todo lo contrario, tenemos que ser diligentes en lo que nos toca ser diligentes. Así que hay otros beneficios de eso, pero eso es importante. El versículo 12 dice que nos gocemos en la esperanza, porque Dios es fiel siempre. Y tenemos que sufrir en la tribulación y ser constantes en la oración. La oración es un espacio tan hermoso que Dios nos da para estar con Él. Usted tiene acceso al Padre de donde usted esté. No importa lo que usted esté haciendo, usted se puede conectar y hablar con el Señor y decirle lo que usted quiera, cómo se siente, lo puede alabar, puede darle gracias, contarle sus cosas. Dios mío, ayúdame, me siento así. A veces uno reacciona como uno no quisiera. Yo he tenido momentos que le digo, Señor, me siento bien molesta con esto, pero sé que no debería estarlo, pero no está en mí, le digo así, ¿verdad? Y a veces esas cosas nos ocurren, pero qué bueno que tenemos el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dice su palabra. Echemos mano de eso. Gloria a Dios por eso, que tenemos acceso al Padre. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y eso es otra cosa que nos caracteriza, ¿verdad? Como siervos o militantes del reino de Cristo, ser hospitalario, ¿verdad? No ser, lo voy a decir así, no podemos ser maceta o un poquito como duros con la gente, tenemos que ser generosos, ¿verdad? Y en lo que dependa de nosotros ayudar a las demás personas, ser hospitalarios con los demás porque hay gente que lo necesita. Y a veces también tenemos que ser hospitalarios mostrando el amor de Dios. A veces somos muy callados, muy silenciosos y hay gente que está ávida de recibir palabras de amor. Usted imagínese una tierra de barro que está cuarteada porque el sol le da fuertemente y hay gente que está así, que necesita una gotita de agua, una gotita de amor. Mira qué bien te ve, Dios te bendiga, Dios te ama, ¿verdad? Y estas frases de amor que todos necesitamos, eso es importante. Versículo 15, disculpen, no sé si salté aquí. Isaac, ¿me lees el versículo 14? Bendecid y no maldigáis. Eso es más difícil, yo creo. Sí, es un reto. Pero, ¿verdad? Como no es por nuestra fuerza, es con la fuerza, ¿verdad? Con la ayuda de su Espíritu Santo, porque esto, usted y yo solo no lo vamos a lograr. Para eso está el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda, que nos guía, que nos aconseja, ¿verdad? Que está ahí para traernos luz. Así que si alguien lo persigue a usted en su trabajo, en su familia, en su vecindario, pues bendígalo. Dios se encarga, Dios se encarga. No lo digo yo, lo dice su palabra. No me crea a mí, créale a lo que Dios dice. Y no se preste para este tipo de dinámicas donde chisme, eso no nos caracteriza como hijos de Dios. Pues si alguien le trae algo, usted mira, pues vamos a orar por él
vamos a ayudarlo, porque mire, ¿sabe? Desde las gradas es bien fácil, ¿verdad? Desde las gradas es súper fácil decir, señalar, pero el que está ahí, pues vamos a bendecirlo, vamos a orar por él para que Dios lo fortalezca, ayúdelo, dele la mano. Y esto no solamente en el ámbito de la iglesia, también fuera de la iglesia, eso es bien importante. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos. Eso nos caracteriza como parte del reino de Dios, ser empáticos con las personas. Y usted tiene que saber discernir, usted y yo, discernir cuando es momento de uno compartir ciertas alegrías, porque si hay una familia que está pasando ¿verdad? Por un fallecimiento o algo así, pues usted, ¿verdad? A veces vamos a ser empáticos y a ponernos en los zapatos de esas personas. Debemos estar unánimes entre nosotros. Las cosas que nos dividen, no las patrocinemos. Vamos a patrocinar lo que nos une. Si usted identifica algo, por no decir señales, si usted identifica algo, ore por eso. Hágase disponible para que las cosas mejoren. Mira, cuenta conmigo para ayudarte a tal cosa. Y no seamos parte de la grada y ¿verdad? Rellenémonos las manguitas y hagámonos disponibles para bendecir a nuestro hermano y ser pacificador y ser amoroso y ayudarle. Eso es importante. Versículo 16. Aileen, no sé si nos puedas ayudar ahí con ese verso. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que hay varias cosas que nos aconseja la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aconseja y nos dice ahí primeramente que estemos unidos entre nosotros. Hay un dicho que dice, divide y vencerás. Mi papá no lo dice mucho. Divide y vencerás, pero si usted está unido, si esta iglesia está unida, pues mire, se hace un fuerte, ¿sabe? Usted hace una muralla fuerte. Dice que no nos unamos a los altivos, que son estas personas que orgullo. Y muchas veces pensamos que orgullo es esta persona que está así como esa figura que está ahí, que lo muestra en la cara, pero a veces puede haber orgullo en nosotros cuando no reconocemos que Señor, sin ti yo no lo puedo hacer. Cuando comenzamos a pensar, es que tengo tanta experiencia que ya lo hago hasta con los ojos cerrados. Cuidado. Siempre dele la gloria a Dios, siempre ore a Dios y siempre reconozca que depende, y yo también, por supuesto, que dependemos de Él. Que Dios le dé destrezas en el camino, amén, pero la gloria es de Él. Siempre, ¿verdad? Démosle la gloria a Él. Y dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, no sabemos nada. Y de eso ya hablamos ahorita. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Que me gritó y yo le grito para atrás. Es difícil, pero pídale ayuda a Dios. Nada de esto que estamos hablando aquí lo vamos a poder hacer por nuestra propia fuerza. Nada. Pero con el Espíritu Santo de Dios, si tenemos la humildad de decir, Señor, yo te necesito, porque es que yo tengo un genio volado, ¿verdad? Aquellos que tengan el genio volado, o es que no me puedo quedar callado o callada. Sea honesto con Dios y Dios lo va a ayudar. Dios es fiel y honra su palabra. Así que no paguemos a nadie mal por mal. Si te gritó, es difícil, ¿verdad? Pero usted, a paz nos llamó Dios, dice la palabra. Y la palabra de Dios forma nuestro carácter. Si nosotros leemos con frecuencia la palabra de Dios, Dios nos santifica a través de su palabra. ¿Verdad? Como dice el verso, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad? Y yo a veces de muchachita me preguntaba, ¿y con qué se come eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren decir? Que a veces la iglesia es resurrección, restauración, esas palabras que de niña escuchaba en la iglesia. Y para mí era bien importante entender qué significaba cada cosa. Y les traigo esto porque hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a poder hacerlas nosotros solos, por voluntad propia. Podemos tener el deseo va a estar ahí, de que quiero comportarme distinto, quiero manejarme distinto, pero a la hora de la verdad, el Espíritu Santo de Dios es el que forma nuestro carácter, el que nos expone a situaciones para ir trabajando con nosotros.
Y también nos expone a situaciones, como le dije, voy a subrayar eso, nos expone a situaciones para Él ir formando nuestro carácter, porque no se trata del hombre, se trata del propósito de Él. ¿Recuerdan esa frase al principio? No se trata de David, que era fuerte, que Salomón era más pacífico, no se trata de eso, se trata de que el plan de Dios se cumpla y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con nuestra vida para que su propósito se cumpla. Usted y yo no sabemos dónde vamos a estar de aquí a 3 años, dónde Dios nos coloque. Y nos va a necesitar hábiles y útiles de una manera en específica. Y nos va a formar y nos está formando día a día. ¿Verdad? Y a lo mejor usted está pasando un Vía Crucis ahora en su vida. Un ruidito por ahí. A lo mejor usted está pasando un Vía Crucis en su vida, pero usted no sabe si usted está en el taller del maestro. Cantamos esa canción, el taller del maestro, que mucho, ¿verdad?, nos gusta cantarla, pero miren, estar en el taller del maestro, nos lijan, nos quitan la pinturita que está cayéndose, nos duele. Elisha, ¿ibas a decir algo? No, estar en el taller del maestro a veces duele, pero es necesario y es glorioso, porque nos está preparando para su propósito. Si apago esto, ya yo estoy. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, usted siempre procure la paz. La paz nos llamó Dios. Y a veces, mire, mejor callar, esperar el momento adecuado. No tenemos que hacernos los titanes de la llanura. Hermana Iván, diga. Dice la hermana que dice Sofonías que hay que callar de amor. Así que, sí. Y el verso 19. ¿Alguien quiere leerlo? Exacto, sí. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué palabra, hermano. Y la podemos leer hoy, a lo mejor de aquí a unos meses la leemos y otra vez Dios nos ministra, porque a veces pasamos por situaciones duras, pero Dios nos dice, mira, déjame eso en las manos, no se venga, aunque usted tenga en la mano ahí como en bandeja de plata para usted vengarse. Dios nos está diciendo, no te corresponde a ti, que a veces como que nos ponen ahí la alfombra, este es el momento. No, hermano, cuidado, no. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, el Señor se va a encargar, Dios hace todo perfecto. Y usted no sabe tampoco que Dios está trabajando con la vida de esa persona, porque como no se trata de nosotros, y usted ve ahí bregando con esa persona y usted dice, Dios mío, esto es como un talón de Aquiles, o era lo que tenía Pablo, el aguijón, gracias. Pero mire, usted no sabe lo que Dios está haciendo en la vida de esa otra persona, y usted ahí infringiendo, metiéndose en los planes de Dios. Quédese a un lado, quedémonos a un lado, porque Dios dice que de Él es la venganza. Deje que Dios bregue, porque nosotros no estamos capacitados para eso, si lo dañamos. El versículo 20 dice que si tu enemigo tuviera hambre, ese que pues dale de comer, bendícelo. Que si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Algunos dicen, ¿verdad?, que la conciencia se la... Pero la realidad es que Dios nos llamó a amar. Y en esto que estamos leyendo, estamos hablando de vida práctica cristiana, ¿verdad? Estamos conociendo lo que es ser militante en el reino de Cristo, pero estamos hablando de cosas prácticas, de las que usted vive y vivo yo todos los días, en el trabajo, en el vecindario, en nuestra familia. Así que eso es importante. El 21 nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Sea bueno, olvídese usted que usted quedó mal, mira, yo quedé el más bobo. Deje que Dios haga eso, porque Dios no lo va a dejar en vergüenza a usted, nunca lo va a dejar en vergüenza. Y quiero culminar estos consejos bíblicos con Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Sea justo. Y amar misericordia, sea misericordioso y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Jehová de nosotros. Ser justos, que seamos misericordiosos,
y que reconozcamos que Él es soberano y nosotros estamos acá y que es necesario que menguemos para que Él sea exaltado. Y Él va a hacer lo necesario con nuestra vida para cumplir su propósito de aquí a un mes, de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año. Dios te va a preparar a ti y a mí para lo que Él necesite, porque se trata de sus planes. Así que Dios te bendiga mucho, recibe un abrazo y espero en el Señor que esta palabra no regrese vacía, sino que sea prosperada en tu vida. Dios te guarde. ¿Hermano? ¿A quién? Sí, ha sido bueno, ¿verdad que sí? Y tan bueno es que no solamente nos da la palabra, sino que nos da los ejercicios para poner en práctica la palabra. O sea, que nos está dando las herramientas de qué hacer y cómo hacer. Mientras pasaban los versículos, yo me vi retratado en un montón de ellos. Así que me voy con varios ouch, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero es nuestra fe que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Así que si ahora pues nuestro pastor puede venir con nosotros y hacer una oración. ¿Están despiertos? ¿Estamos aquí? Amén. Sí. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, ¿verdad? Pero hoy nuestro hermano Oscar, que labora tanto en nuestra casa, cumple años. Y si te creías que se me iba a pasar, estás equivocado. Así que, Oscar, Dios te bendiga. Y creo que es Miqueas 6, ¿verdad? ¿Qué versículo era ese? 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La palabra se recuerda cuando se canta, cuando se memoriza. Así es que esto es un corito que yo aprendí y vamos a cantarlo. Solamente tienen que leerlo de ahí. Dice: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos, de pie. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto yo lo aprendí hace como 40 y pico de años. Y lo aprendimos de un sitio que vivimos en México. Y todo lo que se cantaba allí era la palabra. Y eso traía crecimiento. Porque cuando usted canta cualquier cosa, es cualquier cosa. Pero cuando usted canta la palabra, se graba en su corazón. Así es que, una vez más, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta semana mayor tenemos el privilegio y la oportunidad de venir a esta casa, Señor, para levantar, Señor, oración delante de tu presencia, para pedirte, Señor, que te acuerdes de nosotros, que no somos nada, Señor, que sin ti
¿dónde estaríamos, Señor? Dice tu palabra que si en lo más profundo allí tú estás, en lo más alto allí tú estás, Señor. ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? Oh, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú infundas, Señor, aliento en cada uno de nosotros, Señor. Que aunque los días estén difíciles, Señor, sepamos que nosotros estamos confiados porque estamos sobre la roca. Y, Señor, no resbalaré mucho, dice tu palabra, porque tú estarás con nosotros. Tú nos infundes aliento, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por esta palabra, gracias por estos maestros que se disponen, Señor, y gracias por este grupo, Señor, que viene a buscar de ti, Señor. Sabemos que tú harás cosas grandes en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y te presentamos a Oscar. Te damos gracias por su servicio, Señor. Gracias, Señor, porque Él sirve, Señor, sin mirar, Señor, de dónde vendrá su socorro. Él sabe que su socorro viene de Jehová, Señor. Gracias, Señor, porque es bendición para esta casa. Añade días a su vida, Señor, y sé, Señor, trayendo gozo y paz en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús. El Señor me los bendiga. Estamos el viernes a las 9 de la mañana. De la mañana. De la noche no, de la mañana. Dios me lo bendiga. Bye bye.